micrófono? Sí, claro que sí, aquí lo escuchamos. Perfecto, bueno, comenzamos entonces. Muchísimas gracias, Alberto, por esta presentación. Y a todos, muchísimas gracias también por el día de hoy conectarse a este simposio internacional. Saludos a todos nuestros amigos de Estados Unidos, de Colombia, de Perú y por supuesto a todos nuestros amigos de aquí de México. Me da mucho gusto y mucha emoción poderles compartir este tema, así como lo comentaba Alberto. La verdad es que hemos visto una distinción impresionante en cada uno de los pacientes que hemos atendido con el esquema de medicina mitocondrial. Les voy a compartir mi pantalla para iniciar con el tema. Ok. Y pues bueno, ya me presentó Alberto, muchísimas gracias. Hoy les voy a hablar sobre enfermedad del hígado por obesidad, que es un tema relevante porque muchísimos pacientes están allá afuera sin saber que están padeciendo ya un problema hepático secundario a un problema de obesidad y todo esto también se van sumando otras patologías de suma importancia que vemos día a día en la consulta médica, en la consulta clínica. Y pues bueno, vamos a comenzar, que es la obesidad. Pues en sí, la obesidad según la Organización Mundial de la Salud, pues es un acúmulo anómalo y excesivo de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y todo esto va encaminado, así como lo coloco en la imagen, porque los alimentos que ingerimos son la causante de que todo este malestar y este daño se vaya generando en el paciente. El sobrepeso, la obesidad, hay el índice de masa corporal que nos va dando los parámetros para ver si el paciente ya está entrando en un proceso de sobrepeso, que es del 25 al 29 del índice de masa corporal, y de obesidad, pues arriba de 30, y ya lo vamos clasificando en obesidad grado 1, grado 2, grado 3, entonces nos vamos a quedar con la idea de que efectivamente ese acúmulo excesivo de grasa en el tejido, ¿no? Y bueno, también que es el hígado, porque pues el tema que me ha tocado presentar con ustedes aborda muchísimo esta glándula que tenemos, la glándula más grande del organismo, que es el hígado, que tiene una serie de funciones importantes en nuestro cuerpo, como metabolizar los lípidos, sintetizar algunas proteínas, depósito de algunas sustancias, transformar sustancias tóxicas de nuestro cuerpo para poderlas desechar, metabolizar hidratos de carbono, sintetizar factores de coagulación para que cuando si tú te cortas, pues tu sangre se coagule y no pierdas la vida de sangrado. Desintoxicación de la sangre, que es una función muy importante. Y pues bueno, también les voy a decir qué es el metabolismo, porque yo siempre que doy una charla de estas, siempre hablamos sobre el síndrome metabólico, sobre el metabolismo, sobre todas estas funciones. Y muchas veces nos quedamos, la persona que les platicamos se queda como, ¿qué es eso, no? Y bueno, yo les coloqué esta imagen porque lo resume o lo resumo yo de esta manera. Cada vez que tú ingieres un alimento, tomas agua, te expones al sol, pues esas sustancias macroscópicas que ingresan por tu boca van a terminar, tu cuerpo las va a ir degradando a moléculas cada vez más pequeñas y en ese función de convertirlo en una molécula macroscópica a una molécula microscópica, va liberando una serie de energía. Por eso pongo ahí ese chispazo, porque esa liberación de energía que va teniendo nuestro cuerpo y que esa función se va dando en cada una de nuestras mitocondrias, va a generar que esas moléculas macros se conviertan en micros y que todo eso se llama catabolismo. Y después de que ya tenemos esas moléculas tan pequeñas y que generaron esa energía en nuestro organismo, en cada una de las mitocondrias, dentro de la mitocondria se va a generar una función que se llama anabolismo, que es el proceso de generar estructuras macroscópicas, y por eso coloco ahí un organismo vivo, porque gracias a ese anabolismo, pues nos vamos otra vez a constituir, o nuestras células van a generar esos componentes para poder formar órganos, sistemas y pues tener un ser humano. Entonces, ese es el metabolismo como tal, y pues voy a iniciar con el tema de enfermedades por obesidad del hígado.
y pues la principal es el hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico es un daño en la glándula hepática que se asemeja muchísimo a un paciente que consume alcohol y que tiene casi las mismas características histológicas, porque la única distinción es que el paciente que tiene esta enfermedad de hígado graso no alcohólico, pues en su vida ha consumido alcohol o las cantidades de alcohol que ha consumido son mínimas y por eso se cataloga de esta manera, hígado graso no alcohólico. Y esta enfermedad pasa de un fenómeno de acúmulo de grasa, que es una esteatosis simple, es ese acúmulo de grasa que se va generando, que se va depositando en cada una de las células del hígado y que va condicionando que el hígado vaya sufriendo un proceso de inflamación posteriormente y que se lo vamos a denominar como una esteatohepatitis no alcohólica. Y eso va a condicionar después, con el paso del tiempo, que el paciente vaya teniendo un proceso de fibrosis en el hígado hasta terminar en un proceso de cirrosis, desafortunadamente, que ya es el endurecimiento de la glándula del hígado y que las funciones que les hablaba al principio, pues se van a ver limitadas o se van a ver anuladas. Y pues dentro de los factores para que el paciente pueda presentar un hígado graso no alcohólico, pues tenemos el síndrome metabólico, que es una manifestación en sí del síndrome metabólico, el hígado graso, y que muchos pacientes padecen esta enfermedad y que no se dan cuenta inclusive que ya están siendo portadores de un hígado graso, como lo vamos a ver más adelante. Y el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades, como puede ser la diabetes, la hipertensión, el aumento de colesterol, de triglicéridos en sangre, y que todo esto, este grupo de enfermedades, pues los vamos a catalogar como eso, como un síndrome metabólico, y que les pongo aquí la imagen que va a ser la manifestación, el hígado graso del síndrome metabólico. Otro factor, pues como ya lo había mencionado, la obesidad. Cerca del 80% de los pacientes con hígado graso no alcohólico son obesos y tienen un índice de masa corporal más de 30. Coloco esta imagen también muy representativa porque desafortunadamente la dieta que tenemos en la actualidad va condicionando que el paciente vaya teniendo una sobrecarga de calorías y que el organismo vaya teniendo ese almacenamiento en el organismo y vaya condicionando esta patología de obesidad. Dentro de otros los factores para presentar hígado graso, pues tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que también es otro fenómeno que se va generando al paso del tiempo cuando el paciente tiene esa sobrecarga de calorías, va generando ese efecto de resistencia a la insulina, su cuerpo va generando ese proceso de desgaste, las células ya no identifican de forma adecuada la insulina, y entonces los pacientes empiezan a tener niveles altos de glucosa en sangre. Y dentro de otros factores, la distribución del tejido graso. Se ve mucho el tejido graso visceral en la obesidad mórbida y como otro de los factores para que el paciente padezca hígado graso no alcohólico. Y este acúmulo se ve mucho más en los hombres, el acumular la grasa abdominal, que es una de las peores grasas que pues, se puede tener. Con el paso del tiempo también se va generando un daño y ese daño se llega finalmente a la glándula hepática. Dentro de otros factores que también se encuentran, pues es las famosas dislipidemias. Hay muchísimas dislipidemias familiares, que son procesos ya como hereditarios, y que el paciente también no se da cuenta, y tenemos pacientes jóvenes que ustedes los pueden ver delgados y los pueden ver pues, sanos. Sin embargo, cuando les mandamos a hacer un estudio de laboratorio para ver su perfil de lípidos, pues encontramos que ya tienen alto el colesterol, alto los triglicéridos, y todo eso también va siendo un factor para que el paciente vaya teniendo desafortunadamente ese daño en la glándula hepática. Y pues como todo, y muchísimas, como todos lo sabemos, todas estas patologías que les acabo de mencionar, la diabetes, el aumento del colesterol, de triglicéridos, la obesidad, pues no generan síntomas, son asintomáticas en sus fases iniciales, lo que lleva al paciente a que no se dé cuenta después de mucho tiempo que ya está padeciendo una de estas patologías y que ya está teniendo un daño impresionante en el organismo, que sin embargo el cuerpo todavía tiene esa fase de estar haciendo proceso regenerativo y como que
va mitigando esa fase de presentar algún síntoma. Sin embargo, cuando ya el daño es pues muy acelerado o muy avanzado, pues entonces empieza el paciente a tener sintomatología, ¿sale? Y los síntomas, al principio son algunos síntomas, algunos muy sordos, muy leves, que el paciente los deja pasar de largo y que desafortunadamente después de algún año, 2 años, 3 años, el paciente ya empieza a tener daños más pues severos. Y bueno, yo les coloqué esta imagen porque me gusta mucho hacer esta distinción de la vida moderna que tenemos en la actualidad con la vida que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y siempre les digo que vayan a su álbum familiar y revisen las fotografías. Revisen las fotografías de sus abuelos, revisen las fotografías de sus papás cuando eran niños y muy seguramente lo que van a observar es esto, una fotografía donde los pacientes, donde las personas tenían un índice de masa corporal pues adecuado, no tenían sobrepeso y si había pacientes o personas con sobrepeso eran mínima la población que tenía ese problema, porque la gran mayoría estaba con un índice de masa corporal sano. Y el precio a pagar de la vida moderna que tenemos, desafortunadamente, las, las bebidas azucaradas, los alimentos industrializados, la ingesta de alimentos hipercalóricos, nos ha estado llevando a que la población se esté transformando con el paso de los tiempos. En los años 50, 60, ¿no? Y después empieza toda la era de la industrialización, la era de la ingesta de refrescos. Y entonces actualmente les digo que ahora vayan a las fotos recientes que toman con sus celulares en un evento de Navidad, cuando tienen la fortuna de que se reúna la familia y revisen esas fotografías y muy seguramente van a ver, van a observar que la gran mayoría de las personas que aparecen en esa fotografía pues ya tienen un problema de sobrepeso, ya tienen un problema de obesidad y que con el paso del tiempo lo dejamos como de largo porque sentimos como no es un problema que te dé dolor, pues vas dejando que vaya sucediendo y que no te des cuenta. Inclusive también les menciono mucho que las bebidas azucaradas ya inclusive forman parte de la cultura de la sociedad. Aquí en México lo vemos mucho que cuando tú llegas a alguna casa de visita, lo primero que te ofrecen es una bebida azucarada, un refresco. Y ya les digo esto que lo tomamos ya como una norma social, desafortunadamente, porque ya no, lo vemos normal y los pequeños que vienen abajo, pues lo están viendo literalmente como normal y como yo siempre lo menciono, desafortunadamente nuestra sociedad va a sonar muy drástico lo que les voy a mencionar, pero va a ser de las primeras generaciones que los papás van a ver morir a sus hijos, desafortunadamente, porque los niños tienen una ingesta impresionante de bebidas azucaradas, impresionante de azúcares, y que ya están presentando patologías que anteriormente se diagnosticaban cuando el paciente tenía 60, 70 años, y que en la actualidad ya vemos pacientes diabéticos, ya vemos muchos niños con sobrepeso, muchos niños con obesidad, y esto es gracias a toda esta industrialización. El trastorno hepático que estamos platicando el día de hoy es de los fenómenos más comunes en los países industrializados, y específicamente por lo que les acabo de comentar, por toda esta vida moderna que estamos teniendo, porque ya la vida es tan acelerada que en cualquier vuelta de la esquina encuentras una comida rápida, una bebida azucarada, llegas a tu casa y lo único que abres al refrigerador son alimentos que vienen embolsados, empaquetados, y entonces lo que te estás comiendo y lo que se está comiendo cada uno de tus hijos. Y desafortunadamente este problema del hígado graso no alcohólico, el hígado graso, la inflamación del hígado por el hígado graso, es más común en los pacientes que tienen un origen hispano, un origen asiático, los caucásicos, que en pacientes que tengan una descendencia afroamericana. Y desafortunadamente, pues los mexicanos llevamos las de perder porque los hispanos de origen mexicano presentan las incidencias más altas en este tipo de patologías. Entonces, todo esto lo vemos porque, pues bueno, parte de nuestra genética y parte de la modificación de nuestros hábitos alimenticios, porque estos fenómenos no se veían anteriormente.
Y dentro de la fisiopatología que está involucrada en todos estos fenómenos, pues adivinen qué es. El sedentarismo. Vean aquí este oso. Coloqué esta imagen porque démonos cuenta que cada vez los niños se mueven menos. Démonos cuenta que ustedes llega al final del día y lo primero que quieres hacer es recostarte, porque y si tienes un trabajo que implica estar frente de una computadora y que ya no implique moverte, también eso es sedentarismo. La vida es la sobrenutrición, las comidas rápidas, los alimentos que contienen mucha cantidad de grasa, de azúcares, de sales, factores genéticos, como les mencionaba, y la resistencia a la insulina. Coloco esta imagen también para que ustedes puedan ver, es una tienda pues típica de México, porque tú entras a las tiendas mexicanas y vas a ver repleto de dulces porque es lo que más vende, ¿no? Y desafortunadamente es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, que estemos permitiéndoles esa cantidades impresionantes de azúcares. También dentro de, como ya lo había mencionado, la etiopatogenia y la etiología, el origen de este fenómeno, pues es la obesidad, es el sobrepeso, la resistencia periférica a la insulina, y no es más que otra cosa que la sobrecarga de glucosa, la sobrecarga de alimentos hipercalóricos que tenemos día a día, nuestras células van teniendo ese fenómeno de resistirse al efecto de la insulina, a las oleadas que da cada vez que ingieres un alimento hipercalórico, tu cuerpo va a responder liberando insulina para que se pueda procesar esa glucosa que entra a tu cuerpo. Sin embargo, esas oleadas impresionantes de insulina va generando que cada vez cada una de las células también vaya generando esa resistencia, esa como irse adaptando a tener muchísima insulina y entonces a ya no responder tanto a ese estímulo hormonal. La intolerancia a la glucosa, las dislipidemias y más que nada el aumento de los triglicéridos en sangre. Vemos muchos pacientes y todos los triglicéridos que vemos en los pacientes cuando nos llevan sus estudios de laboratorio y les preguntas qué es lo que están ingiriendo, cuál es su dieta, qué es lo que comen, qué es lo que acostumbran a comer. Y me he sorprendido porque he tenido pacientes que diario consumen 1,5 litros de refrescos y cuando tú les haces los estudios, pues, obvio van a salir los triglicéridos altos. Aquí en México acostumbramos a comer tortillas con todo, y entonces les preguntas cuántas tortillas consumen y te responden de 10 a 15 a 20 piezas en la comida. Y entonces imagínense esa cantidad impresionante de energía que está ingiriendo el paciente, al final va a terminar botándose con un aumento de los triglicéridos del paciente. Y todo esto, esta relación de diabetes y obesidad predomina mucho en el síndrome metabólico. Cerca del 80% de los pacientes que ya tienen un hígado graso no alcohólico van a presentar diabetes y van a presentar obesidad. Y pues la diabetes, que es de las epidemias que tenemos en México y en otros países, desafortunadamente cada vez más pacientes están diagnosticándose como diabéticos y se calcula que 2 a 3 personas de cada 10 en el mundo van a presentar un hígado graso no alcohólico, siendo diabéticos. También uno de cada 10 personas en el mundo va a tener ya el diagnóstico de diabetes y 7 de cada 10 personas va a padecer diabetes tipo 2 en los Estados Unidos, ahora que nuestros amigos de Estados Unidos, esperemos que estén muchos conectados el día de hoy, pues también van a tener un hígado graso no alcohólico asociado a diabetes. Y el hígado graso no alcohólico es cada vez más prevalente también en personas que no tienen obesidad, y esto lo remarco también. La mayor frecuencia es en los pacientes que tienen obesidad, pero también estamos viendo pacientes que tienen un índice de masa corporal adecuado y ya están presentando este tipo de problema. Y lo están presentando precisamente por el precio a pagar de la vida moderna, porque a lo mejor su cuerpo esté todavía compensando, sin embargo la glándula hepática ya está sufriendo ese daño de acumular a esas grasas en el hígado por la ingesta impresionante de alimentos industrializados, de alimentos hipercalóricos, de alimentos dulces. La obesidad central puede ser y se pues, supone una de las mayores amenazas para la salud que la obesidad general. Entonces hay que preocuparnos un poco más por la obesidad central que están presentando los pacientes, porque eso nos está dando un reflejo
de que a nivel abdominal están acumulando grasa y ese es uno de los mayores factores de riesgo para presentar un hígado graso no alcohólico. Y el hígado graso también se aumenta mucho en los pacientes con obesidad y con hábitos de vida no saludables, que ahorita durante todos estos momentos los he estado mencionando, porque es el origen de todo este tipo de daño con el paso del tiempo en las personas. La acumulación del hígado graso es literalmente una epidemia oculta, porque muchos pacientes están allá afuera sin ser todavía diagnosticados, porque es una enfermedad silenciosa, como lo comentaba, y es una forma progresiva de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Se calcula que 115 millones de personas en todo el mundo padecen este problema. 357 millones de personas afectadas van a estar afectadas para el 2030. Y veamos ustedes, estamos en el 2022 y ya cuántos años nos quedan para ver más pacientes con este tipo de patología, desafortunadamente. Y no se, desafortunadamente, no se diagnostica, no se notifica porque es una enfermedad silenciosa. El 70% de los pacientes son diabéticos, como les mencionaba. Eso quiere decir que de 7 de cada 10 pacientes van a presentar ya diabetes mellitus, pero también están asociándose ya a un problema de hígado graso. Y cerca del 20 al 80% de estos pacientes ya van a tener también una dislipidemia, un acúmulo de grasa en la sangre. Y si no se controla esto, pues va a condicionar que el paciente pueda tener inclusive un proceso de fibrosis, llegar a un proceso de cirrosis y llegar a tener un cuadro de cáncer de hígado después de la cirrosis, en un porcentaje, pero lo llegan a presentar. Les coloco también esta imagen porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que la recomendación de ingesta de azúcar en promedio para una persona debe de estar cercano a 25 gramos. Y cada vez vemos que, por ejemplo, aquí en México, el promedio de ingesta de azúcar diaria de un paciente mexicano se ronda entre 100 y 125 gramos de azúcar. Vean ustedes que vienen siendo como 3, 4 veces el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, cuando ustedes toman un vaso de refresco, están ingiriendo aproximadamente 35 gramos de azúcar. Y esto lo comento mucho también, porque debemos de empezar a hacer esa reflexión de qué es lo que nos estamos llevando a la boca, qué daño estás cada vez que te sientas a comer y te sientas a tomar una bebida azucarada, pensar en el daño que vas a generar a futuro en tu organismo. Entonces, eh, y lo peor de todo es que estamos permitiendo que a la sociedad, los niños, que son el futuro de cualquier país, les estamos permitiendo que estén ingiriendo cantidades astronómicas de azúcar y que ya vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, de cerca del 10% de los niños estadounidenses entre 2 y 18 años van a tener ya un hígado graso. Los niños ya presentan obesidad, desafortunadamente, y van a tener el riesgo de desarrollar el acúmulo del hígado graso, presentar una esteatohepatitis o un hígado graso no alcohólico, y que globalmente 41 millones de niños menores de 5 años muestran ya un sobrepeso y un problema de obesidad. Y yo lo veo porque al final tengo pacientes que nos llegan cada temporada de Estados Unidos, que sus familias se fueron para allá y que allá tuvieron hijos y que ahora los traen y vemos a los niños con sobrepeso, vemos a los niños con acantosis nigricans, con ese oscurecimiento del cuello que nos está hablando de una resistencia a la insulina. Y cuando yo les pregunto, les interrogo qué es lo que hacen allá, los niños se la pasan encerrados y los niños se la pasan consumiendo dulces. Entonces veamos que esto es un problema de salud pública que estamos teniendo y que a futuro vamos a seguir teniendo por estos malos hábitos alimenticios que está presentando la sociedad. Y miren, esta imagen la coloqué tal cual para que ustedes vean, por ejemplo, que este acerillo, este fósforo, representa su hígado sano, a su hígado sin tener hígado graso, sin tener grasa en el hígado. Y así gradualmente, como se va consumiendo el fósforo, como se va consumiendo el cerillo, pues va pasando con el hígado que el paciente tiene ya con un problema de acumulación de grasa, va pasando estas fases de acumulación de grasa, luego va pasando a una esteatohepatitis, que ya es un proceso inflamatorio.
Y estos, vean ustedes, estos cerillos que coloco aquí en medio, representan el proceso inflamatorio que tiene el paciente después de algunos años. Y estos últimos representan la fibrosis que se genera después de algunos años de padecer hígado graso no alcohólico, de padecer este acúmulo de grasa en el hígado, y que desafortunadamente va a llegar a que el paciente tenga un proceso de cirrosis. Y este cerillo, este fósforo que coloco aquí, representa la cirrosis, y este último representa el fallo hepático, representa el cáncer hepático que se puede presentar en algunos pacientes, y que todo esto se puede prevenir y se puede revertir. Prevenir, y es una medicina lo que estamos hablando el día de hoy, una medicina preventiva, porque muchas veces lo que hacen o lo que hacemos es que desafortunadamente nos llega el paciente en fases ya muy avanzadas, y lo que hay que empezar a hacer también es una medicina preventiva. Y esto que estamos hoy presentándoles es una medicina preventiva para evitar llegar a este grado, de evitar que el paciente llegue a una cirrosis, de evitar que el paciente llegue a una fibrosis de su hígado, de evitar que el paciente llegue a un proceso inflamatorio crónico del hígado, de evitar que el paciente llegue a un acúmulo de grasa en su hígado, y mantener al paciente o mantener a la sociedad con un hígado totalmente sano, que cumpla todas las funciones que tiene el hígado para todo nuestro organismo. Y pues bueno, aquí les voy a hablar del primer golpe, porque en los estudios lo mencionan así, que hay un primer golpe y un segundo golpe que tiene la glándula hepática para que vaya presentando todos estos daños que les acabo de mencionar. Y pues bueno, a la disminución de la respuesta de cada una de las células ante la insulina, que es la resistencia a la insulina, inicia desde allí todo este fenómeno, y va a condicionar que el paciente tenga una hiperinsulinemia compensatoria, porque no está respondiendo, entonces tira más insulina al organismo. Y todo esto va a actuar sobre la lipasa, que es sensible a hormonas en el tejido graso, en el tejido donde se acumula la grasa, y va a generar una lipólisis. Y todo esto va a generar que se liberen los famosos AGEs, que son ácidos grasos libres, que van a llegar al hígado y que desafortunadamente en el hígado van a condicionar ese prodaño en cada una de las células hepáticas, y que también todos estos ácidos grasos libres y la resistencia a la insulina va a generar que a nivel muscular disminuya la absorción de glucosa, y que a nivel de las células hepáticas aumente la gluconeogénesis, o sea, una producción de glucosa de un origen totalmente distinto al habitual, ¿sale? Entonces empieza a agarrar otros elementos el organismo para poder producir glucosa. Y esta glucosa la forma la glucogénesis que habitualmente se da, pues empieza a disminuir. O sea, las vías habituales empiezan a disminuir de producción de glucosa para poder llegar a cada una de las células y que las mitocondrias la puedan utilizar. Y entonces aumenta esa captación de ácidos grasos libres en órganos que no están diseñados para acumular grasa, como es el hígado, ¿sale? El corazón, el páncreas, y como hoy nos estamos entrando en el hígado, empieza a acumularse esa grasa en el hígado, y entonces empieza a tener alteración en el transporte de los triglicéridos, y empieza a suceder el fenómeno de inhibir la oxidación de estas grasas, y entonces empezamos a ver el fenómeno de la acumulación de grasa en el hígado, la esteatosis hepática. Y el segundo golpe, ese fue el primer golpe, el que tuvimos: paciente diabético, paciente con obesidad central, genera resistencia a la insulina, y es el primer golpe que le llega al hígado. Después llega el segundo golpe, y el segundo golpe que llega a la glándula hepática, pues es la sobrecarga de estos ácidos grasos libres, que va a generar una producción de radicales libres de oxígeno en la cadena mitocondrial. La mitocondria es un organelo que se encuentra específicamente en cada una de las células. Y entonces estos radicales libres de oxígeno empiezan a generar un daño a nivel de la mitocondria. Y esto actúa sobre los ácidos grasos de las membranas celulares, como lo mencionaba la doctora Nidia,
Y entonces las células empiezan a tener ese daño en sus membranas. Y a nivel de la mitocondria, pues también empieza a tener un daño. Causa una peroxidación lipídica y estos radicales libres de oxígeno inducen a una producción de unas sustancias proinflamatorias que empiezan a generar inflamación. Y entonces dentro de estas sustancias vamos a tener el factor de necrosis tumoral alfa que condicionan la apoptosis de los hepatocitos, un daño de de las células hepáticas, una necrosis de las células hepáticas, una muerte de las células hepáticas. Y el factor el TGFB1, que también sintetiza glucógeno a nivel de las células estrelladas, a nivel hepático, y los ligandos FAS que generan una muerte fratricida de las células hepáticas, y la interleucina 8, que también genera un llamado de unas células de defensa que tenemos en el cuerpo que se llaman neutrófilos, y que todos estos que les acabo de mencionar, que son nombres muy científicos, vamos a resumidas cuentas, generan un fenómeno de inflamación de bajo grado que va a condicionar que el hígado se esté dañando continuamente. Y estos productos finales de peroxidación también van a generar el hidroxinonenal, el malonil de aldehído, que en general van a condicionar que las toxinas, esa toxicidad directa en las células hepáticas y van a producir colágeno, van a producir cuerpos de Mayori. Y todo esto es el fenómeno para que el paciente vaya generando inflamación, fibrosis y cirrosis. Ese es el segundo golpe que se genera en la glándula hepática y desafortunadamente este primer golpe y este segundo golpe van a llevar a una evolución hacia unos fenómenos que va a generar en las células hepáticas. O sea, las células hepáticas van a estar inflamadas, una necroinflamación de las células hepáticas, una fibrosis de las células a nivel del tejido hepático, hasta llegar a un fenómeno de cirrosis, desafortunadamente. Y pues las fases iniciales de todo esto, el paciente se puede sentir con un malestar abdominal ligero, fatiga, elevación de la TGO, del TGP, un crecimiento de la glándula hepática y lo que vamos a ver es que el hígado del paciente empieza a tener por medio de hacerle un estudio ultrasonográfico, una hipercogenicidad, o sea, el hígado empieza ya a dar señales de que está teniendo acúmulo de esa grasa. Y pues no es una enfermedad benigna, porque 32% de los enfermos van a progresar a tener un hígado fibrótico, y de el 20% va a desarrollar un problema de cirrosis. Y desafortunadamente, el 12% va a tener un riesgo de muerte relacionado a una disfunción hepática después de 10 años del diagnóstico. Y esa es la historia natural del hígado graso no alcohólico. La acumulación de la grasa, la cirrosis, la fibrosis, la cirrosis, y hasta llegar inclusive a un hepatocarcinoma o un CA de hígado. Aquí en esta imagen se ve representativo todo lo que les acabo de mencionar, un hígado graso, el fósforo sin encender, el acúmulo de grasa, el fósforo encendido, y una vez que inicia el hígado graso no alcohólico, es como ir consumiendo ese fósforo, ese cerillo, cada vez se va consumiendo, acumula grasa, genera inflamación, genera ese daño, hasta que se consume totalmente ese fósforo, hasta que llega el paciente a un cuadro de cirrosis y que desafortunadamente pueden algunos llegar a un cuadro de inclusive presentar un cáncer. Entonces, vean, es todo este fenómeno que se va generando y pues la cirrosis hepática se refiere a esa cicatrización, a ese tejido que se va endureciendo, que se va generando en el hígado cada vez que se va consumiendo ese fósforo, pues las células se van dañando y la función del hígado se va limitando se va dando poco a poco, ¿vale? Por eso coloco esa imagen de los fósforos, porque va consumiéndose gradualmente hasta llegar a estas fases de daño. Y pues la cirrosis va a presentar en el paciente un cuadro de ictericia. Ya la ictericia quiere decir que las células desafortunadamente se dañaron tanto
que también van a producir este acúmulo de coloración amarillenta en el cuerpo. El paciente ya puede, cuando tú lo ves, puede presentar las escleras o el tejido blanco que tenemos en los ojos de un color amarillo. Les ves las manos igual un poco amarillosas, la piel se la ves amarillosa, le da comezón, genera un proceso de inflamación, de distensión en el estómago. La orina puede ya inclusive salir oscura y desafortunadamente pues puede llegar a inclusive a presentar ya un cáncer de hígado desafortunadamente. Y pues bueno, el tratamiento, cuanto más grave es el hígado graso no alcohólico, cuando más grave va presentando el paciente ese hígado graso, o sea, inflamación crónica, pues más difícil de tratar. La cantidad de grasa en el hígado se puede ir reduciendo mediante una modificación de los hábitos alimenticios y la nutrición, alguna actividad física, manteniendo un peso saludable, hábitos de sueño adecuados, porque también el ir a dormir nuestras 7, 8 horas va a condicionar que el paciente vaya teniendo un proceso también de regeneración, de descanso. Y bueno, vean esto. Actualmente no existe un medicamento aprobado para el hígado graso y la esteatohepatitis, o sea, la inflamación crónica del hígado. Y lo coloco porque literalmente así dicen los estudios. O sea, no hay un medicamento que tú le puedas dar al paciente y le digas, ¿sabes qué? Este medicamento, esta pastilla que tú te vas a tomar, va a revertir el fenómeno de tu hígado graso. Entonces, vean todo esto porque es posible detener la progresión de daño hepático grave mediante un cambio del estilo de vida centrado en la actividad física y la nutrición. ¿Vale? Entonces, vean esto, la nutrición y la actividad física es lo que va a cambiar al paciente y el riesgo de desarrollar otras afecciones como trastornos metabólicos o enfermedades cardiovasculares. Y entonces lo que hay que recomendar al paciente que elija alimentos saludables, cuando se sienta a comer, vea un plato lleno de color, limitar el tamaño de las porciones, manteniendo físicamente activo. Y lo que siempre recomendamos a los pacientes, lean las etiquetas nutricionales para que puedan ver la cantidad de grasa que están ingiriendo, la cantidad de azúcar, la cantidad de sal que están ingiriendo en ese alimento empaquetado que consumen. Que marquen un objetivo de 5 porciones diarias de frutas y vegetales, que escojan alimentos ricos en fibra, que incluyan cereales integrales, que usen aceite de oliva extra virgen como principal grasa añadida y el consumo de pescado 2 a 3 veces por semana. Cambiar las bebidas y refrescos azucarados por agua, bebidas bajas en calorías. Entonces es importantísimo, yo creo que vamos a lograr una transformación de la sociedad cuando la sociedad entienda que las bebidas azucaradas, que los refrescos son una bomba de tiempo cada vez que tú te las tomas, un microdaño que le estás dando a tu organismo. Y evitar los alimentos ultraprocesados, evitar las grasas saturadas, que realice actividades físicas durante 60 minutos diarios. También las investigaciones demuestran que los pacientes pueden necesitar perder de 7 a 10% de su peso corporal para reducir la inflamación del hígado. Y parte del esquema y lo que hoy estamos mencionando y lo que el motivo de hoy de este simposio internacional que estamos teniendo aquí en México, Estados Unidos, Colombia y Perú, pues es esto, que podamos tener o tenemos la fortuna de contar con medicina mitocondrial, contar con medicina de origen 100% natural, como es el olivo, el romero, el té verde, la cáscara de frijol negro, que se conjunta en un polvo maravilloso, que una vez alguna paciente me decía, doctor, deme de sus polvos mágicos. Y le decía yo, no son polvos mágicos, pero créanme lo que sí son una maravilla para usted y para todos los pacientes que los puedan lograr, que los consuman. Que se diluyen en agua para poder llegar a tu tracto digestivo y que a nivel intestinal, las vellosidades intestinales lo puedan observar con una facilidad impresionante por su nanobiotecnología que tienen y que puedan pasar a torrente sanguíneo y que una vez pasando a torrente sanguíneo puedan llegar a cada una de las células y que puedan llegar a cada una de las mitocondrias. ¿Para qué? Para esto.
para que tu bochito todo oxidado, dañado, parece ya abandonado literalmente, porque no avanza, no corre ya, el motor totalmente destruido, pues lo puedes convertir en un automóvil que corra al 1000 por hora y quitándole todo ese proceso oxidativo. Y coloco estas imágenes porque son muy representativas y a mí me gusta muchísimo enseñar así, porque muchas veces las imágenes dicen más que las palabras. Y literalmente lo que hace Horizon Enzym, lo que hace la medicina mitocondrial, es activar todas tus cadenas de antioxidantes y quitar toda esa oxidación de tu organismo para poder convertir a tu organismo en una máquina eficiente, porque somos organismos que literalmente tienen miles de funciones y que esas funciones puedan, pues tengan un funcionamiento adecuado. Y tiene un efecto antioxidante todo esto de la medicina mitocondrial por las moléculas bioactivas que tienen, que modulan el estado redox de la célula, el estado de oxidorreducción, que combaten el estrés oxidativo inducido por los mediadores inflamatorios. Y lo que tiene, les digo que tiene un origen natural, es la aceituna de la oliva, genera o tiene estos componentes que es la oleuropeína, el hidroxitirosol, los extractos de aloe europea. El romero tiene ácido carnósico y el carnosol, que son estos antioxidantes que generan estos mecanismos para mejorar las enzimas endógenas, que son muy efectivas y que son muy rápidas y que aumentan el estado de antioxidantes en el cuerpo. Y en esta imagen que coloco también es el efecto de reducción enzima. Aquí abajo vean los antioxidantes clásicos, que literalmente aquí están las enzimas que se generan de los radicales libres de oxígeno, que están disparando esos radicales. Y que aquí está tu cuerpo con el daño que ya tiene, pero que tú le agregas un antioxidante y pues está literalmente bala con bala, ¿no? Y entonces pues se queda casi todo neutro, ¿no? Y aquí arriba, lo que coloco, aquí está el generador de los radicales libres, pero aquí está Horizon Enzym, literalmente ya no atacando cada una de las balas de oxidación que se generan en tu organismo, sino literalmente yendo directamente al productor de esa oxidación. Y mejora la actividad de dos enzimas antioxidantes endógenas principales, que es el superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Entonces, todo esto disminuye significativamente el nivel de peroxidación lipídica y de los niveles aumenta la oxidación de los lípidos como tal, para que todo ese daño que tiene tu hígado pues vaya disminuyendo. Va suministrando radicales libres que reemplazan los electrones faltantes. Entonces yo también esto lo menciono mucho. Imagínense que llegan ustedes a una fiesta y en la fiesta pues están todos felices, contentos, pues del buen ambiente. Y entonces todos ustedes son esos antioxidantes. Pero hay alguien que llega a la fiesta todo enojado, enojado, molesto, y ese es un radical libre, ¿no? Es un proceso de oxidación. Entonces, lo que hacemos con todo esto es que cuando llega esa persona toda oxidada, todo ese radical libre, ese amigo incómodo que llega a la fiesta, pues ustedes con tu energía positiva que estamos presentando con el superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, pues le van a dar un electrón a esa molécula inestable para que se convierta en una molécula estable. Y entonces, eso es lo que hace la medicina mitocondrial, aportar esos electrones para que los radicales libres se empiecen a mitigar. Y entonces, porque está muy demostrado que si hay estos radicales libres, van a lastimar a las células, van a lastimar las membranas celulares, las mitocondrias, y entonces van a hacer un daño en cada una de estas células, pero cuando tú disminuyes esos radicales libres, pues ese daño se va a ir disminuyendo. Y entonces todo consiste, la desintoxicación del hígado se da en dos fases. En una fase de oxidación que es una reacciones de oxidación, una reducción de hidrólisis, producción de radicales libres, involucra el citocromo P450 y todos los polifenoles que contiene Horizon Enzym, va a eliminar todas esas toxinas. Y en la fase 2 de la conjugación, que son las células hepáticas, segregan cisteína, glicina, moléculas de azufre, todos estos químicos tóxicos que generan ese daño,
se van a poder liberar por medio de los fluidos, por la bilis o la orina. Y entonces el equilibrio, la clave en todo esto es llevar al hígado a que tenga un equilibrio en la fase uno y en la fase 2 para que el hígado pueda tener ese proceso de equilibrio, ¿no? Y entonces aquí también está la imagen, ¿no? Todas las toxinas, la contaminación ambiental, los alimentos de las comidas, las drogas, el alcohol, todos los daños que genera, que van directamente al hígado. En la fase uno es el citocromo P450, va todas sus enzimas, algunos nutrientes como la vitamina B, la E, la C, el ácido fólico, el glutatión y el horizon enzima. Y en la fase 2, toda esa conjugación de estas moléculas, el glutatión peróxido, el glutatión, todo el horizon enzima, van a generar ese equilibrio para que todos esos productos de toxinas se puedan eliminar por medio de la piel, de la bilis, de la orina, ¿sale? Y también lo que genera la medicina mitocondrial es una biogénesis mitocondrial, donde se ve reducido en pacientes con resistencia a la insulina, en pacientes diabéticos, en pacientes con obesidad, que es lo que les acababa de comentar, que es el origen para que el paciente padezca un hígado graso. Entonces, lo que hacemos con la medicina mitocondrial es reactivar cada una de estas mitocondrias para que el paciente pueda tener una mejoría en su cuerpo, en su hígado, ¿vale? Y pues miren, les voy a presentar un caso clínico extraordinario. Este paciente, vean ustedes, aquí se marcan las fechas. En el 2014, aquí está su perfil hepático, y vean ustedes, bilirrubina total 1.81, bilirrubina conjugada 0.69, el transaminasa glutatión oxalacética 36, transaminasa glutatión pirúvica 60, ya estaba en el doble, vean ustedes aquí son los valores de referencia. En octubre de 2014 se hace otro control, igual bilirrubinas, TGO, TGP también elevados. Eh, se manda a hacer un panel viral al paciente para descartar que el proceso hepático no fuera de origen viral, ya que en los pacientes que tienen este tipo de problemas hay que mandarles también a hacer toda una serie de estudios para descartar que su problema hepático no sea de otro origen. Entonces, igual, los resultados no reactivos para perfiles virales. En el 2015, sus bilirrubinas también altas, TGO, TGP también siguen altas, ¿sale? La creatinfosfocinasa total también elevada. En el 2017, vean ustedes cuántos años llevamos, 2014, 2015, 2016, 2017, también con sus enzimas hepáticas elevadas. Y desafortunadamente no tenemos el control del 2018 hasta la fecha actual. Hay uno del 2021, pero no lo tenemos, donde el paciente empieza a consumir la medicina mitocondrial y cuando el paciente empieza a tener el régimen de esquema de tratamiento, sus niveles se reducen a la mitad en los primeros 15, 20 días de esquema de tratamiento. El paciente continúa durante 6, 8 meses con estricto consumo del nutracéutico, de la medicina mitocondrial. Y ahorita les voy a presentar el último estudio del 2022. Aquí está la fecha del paciente, 2022. Y vean ustedes las bilirrubinas en normalidad, el TGO y el TGP también en normalidad, en parámetros ya normales. Y este caso clínico es sorprendente porque es un paciente que resistía mucho a la medicina mitocondrial. Era un paciente que no creía en toda esta innovación tecnológica y que al final del día, cuando notó una mejoría en sus estudios de laboratorio, el paciente se lo tomó excepcionalmente y sin falta para lograr esto. Entonces, toda esta plática que les acabo de dar, este paciente ya tenía un diagnóstico de esteatohepatitis, que es un proceso inflamatorio crónico del hígado y que ya había hecho modificación de hábitos alimenticios, llegó con médicos endocrinólogos, llegó a la Ciudad de México a visitar a un hepatólogo, le mandó a hacer un estudio al extranjero para ver qué tanto daño ya tenía y efectivamente le hizo un fibrotex
y ya reportaba 0.25% de fibrosis, 0.25 de hígado graso y de inflamación. Entonces, vean ustedes cuántos años llevaba desde el 2014, vean, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9, cerca de 9 años, hasta este último estudio de laboratorio donde ya el paciente está con su esquema de medicina mitocondrial y los valores de sus enzimas hepáticas están en valores literalmente de rangos normales. Entonces, esta plática va encaminada para que ustedes, si tienen algún paciente que tiene todo este tipo de problemas, pues lo puedan abordar si son compañeros médicos, utilicen la medicina mitocondrial para poder solucionar y apoyar a pacientes a corregir estos daños. Si no son médicos, si son apenas nuevos y están conociendo todo este mundo de la medicina mitocondrial, pues pueden iniciar a consumir este producto, esta medicina mitocondrial, pueden contactar a algún médico que maneje este tipo de medicina mitocondrial, que haga diagnóstico metabólico y que pueda hacer una distinción en el paciente, en cada uno de ustedes, y que tú eres como si eres compañero médico, pues empezar a manejar esta medicina maravillosa de verdad, como me decía la paciente que quería sus polvos mágicos, le decía yo, no es magia, es ciencia, todo está basado en ciencia, hay estudios científicos, hay investigación científica, son 40 años de investigación científica y que en México llevamos 12 años en este mundo de los nutracéuticos, de esta medicina mitocondrial y que ha llegado a nuestras manos para poder apoyar a muchos más pacientes. Entonces, he llegado al fin de la plática. Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, me da un gustazo que estén tantas personas el día de hoy conectadas con nosotros y que podamos llegar a ustedes con este tipo de medicina mitocondrial. Y a todos un Fantástico. fuerte abrazo, saludos a todos nuestros amigos de México, Colombia, Perú y Estados Unidos. Próximamente andaremos por allá. Excelente, excelente, doctor Mitch. No, pues fenomenal, realmente fantástico. Le agradecemos realmente que nos está abriendo los ojos, porque chicos, ya lo tienen. Realmente no es necesario estar obeso, no es necesario tener sobrepeso para poder tener un diagnóstico de hígado graso. Entonces, la invitación también está abierta a que puedan preguntar por estos nuevos diagnósticos metabólicos, porque sabemos que, bueno, todos ustedes como médicos comprometidos con todo esto manejan este nuevo diagnóstico metabólico, doc. Y de esta manera, bueno, pues se puede hacer esa parte de ese análisis de qué nivel de grasa visceral, qué nivel de hígado graso puedes tener. Así que pregunta con la persona que te está compartiendo esta información, porque ella te puede acercar a este tipo de diagnósticos, este tipo de pruebas que te van a hacer de alguna manera, bueno, prevenir, como el doctor muy bien nos está diciendo. Doc, le agradecemos esta información. Tenemos algunas preguntas por aquí. Dicen, una Antes, bienestaria de perdón, 85 perdón, años. Alberto Ajá, Pérez, sí. creo que lo más importante de todo y que pues es tener como el as bajo la manga, ¿no? Doctor Mitch, ¿nos puedes decir el nombre del paciente, por favor? Claro, por supuesto. El nombre del paciente es Michelle Cervantes. Yo soy el caso clínico que les presenté y se Wow. me parte la voz porque yo en algún momento pedí a gritos, después de todos esos años, de que me llegara una solución a la vida. Y créanme lo que me la mandaba, no sé si ustedes creen en Dios, en el universo, durante 7 años me la estuvo mandando, porque llegaban conmigo distribuidores a compartirme esto, y yo los bateaba, y les decía, no, gracias, de verdad, gracias. Cuando llegó el último diagnóstico, donde me dicen, ¿sabes qué, doctor? Regrésate a tu casa, no hay ningún tratamiento para ti, y deja que, pues, disfruta tu vida, y después de algún tiempo, pues, el curso natural de la enfermedad va a llegar, ¿no? Cuando te dicen algo así, la verdad es que sí es un peso duro, te deprimes, y pues sí, me regreso a mi casa, regreso nuevamente y digo, Dios, universo, mándame algo para que yo pueda sanar, ¿no? Hice cambios alimenticios impresionantes cuando desde el 2014 que me diagnosticaron. Cambié hábitos, corregí muchísimo, dejé bebidas azucaradas, mi dieta sumamente rigurosa. Recuerdo que llegaban a decir, no, es que yo como perfecto, gracias, amigo.
Y entonces, cuando llega ese último año que me dicen, ¿sabes qué? Regrésate, me hacen el fibrotex y me dicen que efectivamente hay una fibrosis ya. Mis enzimas hepáticas siguen elevadas y llega una doctora a mi vida, de verdad, a compartirme este proyecto. Conozco a la doctora Luz Molina, que cuando fui yo, sinceramente, fui una actitud muy retadora. Y pues vamos a ver qué dice la doctora, ¿no? Te das el diagnóstico metabólico y dices, volteo, mi hermano es médico y también está involucrado en todo esto. Y volteo a ver a mi hermano y le digo, oye, ve, me está diciendo lo que ya me habían dicho, ¿no? Y mi hermano así de asentando con la cabeza, no, pues sí. Entonces empiezo a tomarme el esquema que me dejó la doctora. Yo no le decía, ni le dije que padecía. Cuando regreso a los 20 días a la siguiente taller que ella da de diagnóstico metabólico. Y entonces ahí me abro porque yo sí sentí en esos 20 días una distinción en mi cuerpo, sí me sentí distinto. Y le digo, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo esto y esto y esto. Y me dice, ay, doctor, tú no te preocupes, en 30 días vas a estar como si nada. Y yo, perdón por lo que voy a decir, ¿eh? Pero dije, está loca, ¿qué fuma, no? De verdad. Cuando me dice, yo llevo tantos años con mis enzimas hepáticas elevadas y me dice esto la doctora, de verdad digo, bueno, le volteo a ver a mi hermano y le digo, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Porque me está diciendo esto. Me dicen 15 días, estudios de laboratorio. Me tomé el esquema de tratamiento tal cual, rigurosamente, y a los 15 días me voy a hacer mis estudios de laboratorio, que son los que no encontré ahorita. Y las enzimas hepáticas al 50%. O sea, ustedes vean los niveles, al 50%. Y desde ahí yo dije, wow, le digo a mi hermano, mira, mis estudios de laboratorio, ¿cómo salieron? Ahí rigurosamente, hasta el día de hoy, me he estado tomando el esquema de nutracéutico. Les acabo de enseñar el estudio del 2022, reciente, las enzimas hepáticas en valores totalmente normales. Y durante todos estos meses yo he estado compartiendo esta medicina mitocondrial con mis pacientes. He estado demostrándole a muchos pacientes que hay una segunda oportunidad con esto, como a mí me la dio la vida, como a mí me la dio este laboratorio, como a mí me la dio la doctora Luz Molina, como me la dio la doctora Ariadne. Entonces, para mí es un orgullo de verdad estar aquí hoy compartiendo este testimonio con ustedes y esta plática para que ustedes puedan hacer también una distinción en sus vidas. Entonces, créanmelo, como le decía a esta señora, que estos polvos mágicos no es magia, es ciencia, y que una vez cuando tú tienes la oportunidad como médico de meterte a ver toda la ciencia que tiene la medicina mitocondrial y ves las bondades que tienes y ves que simplemente es quitarte todo ese daño y dejar el tratamientos alopáticos tradicionales que lo único que hacen es generar también un daño. Si le das una mejoría al paciente, pero desafortunadamente también le estás dando un acúmulo de daño porque el paciente termina con una polifarmacia impresionante. Y cuando tú le das una medicina mitocondrial y le das esa oportunidad al paciente de que empiece a disminuir también esa cantidad de fármacos que ingiere y que también le das la oportunidad que cambie hábitos alimenticios, porque este es un trampolín para también cambiar hábitos, ¿eh? Entonces, y como yo lo he dicho también, es que esta medicina mitocondrial no la encasillemos también en solamente patologías ya desafortunadas, como la cirrosis. Lo que sí podemos hacer, el paciente que apenas está iniciando con un daño que está siendo diagnosticado, se puede hacer esa distinción y evitar esos daños graves. Entonces, también es una medicina preventiva, ¿eh? Entonces, utilicémosla así también, ¿vale? Y pues muchísimas gracias por escuchar mi testimonio. Se me quiebra la voz porque a mí sí me cambió la vida. Y estoy plenamente agradecido. Y desde que yo vi ese resultado del laboratorio, cuando la doctora me dijo, vea, ya hace 15 días tu estudio de laboratorio, yo dije, voy a hacer medicina mitocondrial, voy a hacer diagnóstico metabólico, voy a compartir este proyecto con todo el mundo, con las personas de México, con nuestros amigos de Estados Unidos, con nuestros amigos de Perú, con nuestros amigos de Colombia, porque también requieren que esté el personal o las personas que puedan compartir este proyecto. Entonces,
Un abrazo a todos, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, doctora Luz Molina. Eternamente agradecido con usted, con la doctora Ariadne, con todo, obviamente con el laboratorio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Doc Mitch. Un honor que sea parte del equipo y que sea un testimonio tan contundente, porque siempre los compañeros médicos somos muy escépticos y siempre pedimos, pero ¿cómo estaban sus laboratorios? ¿Y cómo se sentía antes? Y a lo mejor fue otra cosa, ¿no? Entonces, que usted tenga pues todas las herramientas para poder compartirlo es maravilloso y gracias por sumar al equipo desde su mejor versión. Te mando un abrazo. Perdón, Alberto Pérez, el auditorio Al es todo tuyo. contrario, al contrario, amigos, esta es una fantástica revelación la que nos acaba de decir el doctor Mitch. El testimonio que nos dijo en su ponencia es nada más ni nada menos que él. Amigos, realmente eres profesional de la salud, eres médico, tienes amigos médicos, tienes que decirles esta información. De médico a médico te está compartiendo esta viva experiencia. ¿Qué mejor evidencia puedes tener precisamente que esa viva voz del doctor que experimentó todo esto, que creyó, que lo probó y que está obteniendo el resultado y ahora lo está compartiendo con alguien más? Y para los profesionales de la salud, por supuesto, el comentarles, todo esto está clínicamente probado. Esta medicina mitocondrial con nanobiotecnología está clínicamente probada. Ya están las investigaciones, los manuales de investigación, protocolos de investigación, casos clínicos, como acabamos de ver, por supuesto, y tenemos ya todo en forma. Así que si eres profesional de la salud, te están invitando a ver esta información. Pregunta con la persona que te está compartiendo esta información, porque vas a salvar a muchas personas y les vas a dar una nueva esperanza, salvar vidas, por supuesto. Y bueno, pues tenemos una pregunta por aquí para el doc. Vamos a concentrarnos en una en particular que tiene que ver con la parte del hígado graso. Las demás preguntas vamos a verlas con nuestro siguiente ponente médico. Y bueno, doc, una pregunta aquí nos están compartiendo. Dicen, Janet Medina nos dice, las frutas engordan. Dice, las frutas están contraindicadas en hígado graso. ¿Eso podría ser contraindicado, doc? Pues mira, cuando el paciente se diagnostica con hígado graso, lo que nos está diciendo literalmente es que el paciente está teniendo un exceso de ingesta de energía. O sea, imagínense esto, que la balanza energética de tu cuerpo se está descompensando por toda la cantidad impresionante de alimentos que ingieres. Las frutas no son malas, ¿sale? Lo que es malo es la cantidad de alimento que tú estás ingiriendo. Entonces yo con todos mis pacientes lo que siempre les menciono es que debemos de lograr un equilibrio. Cuando tú te sientes a comer, debes de ver un plato colorido donde veas frutas, leguminosas, cereales, proteínas, carnes blancas, carnes rojas, pero todo en una cuestión de equilibrios. Cuando el paciente tiene este tipo de diagnósticos, como el hígado graso, a mí cuando me hicieron el diagnóstico me restringieron todo. Me quitaron frutas, me quitaron grasas, me quitaron pues una serie de alimentos y yo decía, wow, ¿y ahora qué voy a comer? Entonces sí, empiezas a hacer la modificación, ¿no? Entonces, lo malo de la ingesta de las frutas, literalmente, es que si tú agarras una fruta y tú te comes una porción mayor a la que requiere tu organismo, pues entonces sí vas a producir una cantidad, vas a tener una sobrecarga de energía, porque la fruta tiene fructuosa y esa fructuosa se convierte en glucosa y la glucosa se mete a tus células por medio de la insulina, abre unos canales, va a la mitocondria y entonces la mitocondria utiliza esas moléculas de glucosa para producir energía. Entonces, el exceso de glucosa al final del día el exceso de energía que está generando tu organismo, lo va a ir a almacenar en las células de grasa. Entonces, las células de grasa al final del día van a empezarse a llenar y van a condicionar que el paciente empiece a tener sobrepeso, que empiece a tener obesidad, que empiece a tener resistencia a la insulina, que empieza a generar ácidos grasos libres que se vayan al hígado y que en el hígado pues, se genere ese fenómeno de hígado graso de inflamación en el paciente. Entonces, como tal, lo único que hay que hacer en el paciente es modificar hábitos alimenticios, acompañarlo con la medicina mitocondrial, como lo hice yo, como me lo recomendó la doctora Luz Molina, porque en algún momento fui su paciente. Y entonces, cuando tú das al paciente una modificación de hábitos alimenticios, le das el esquema de nutracéutico, literalmente el cuerpo empieza a hacer magia. El cuerpo por sí solo tiene las bondades de recuperarse y de reequilibrarse y de regenerarse.
Entonces, cuando tú le das el aporte, porque lo que hacemos con los nutracéuticos, con la medicina mitocondrial, es darle ese aporte al organismo para que la función mitocondrial, la función celular, vuelva a tener ese equilibrio. Y entonces ahora el paciente le va a permitir que pueda consumir una porción de fruta, que que tenga una alimentación variada y que su cuerpo lo tolere, ¿sale? Recientemente veía también una ponencia de un médico y nos mencionaba mucho que esa inflamación, esas fases del dolor, está muy dado por la cuestión de la microbiota intestinal. Lo que hace medicina mitocondrial también es activar tu microbiota, que esos factores de inflamación de los cuales yo les hablaba, pues empiecen a mitigarse. Y Estamos entonces perdiendo por aquí un mitiga la poquito inflamación y el mitiga audio, el dolor. el ¿Vale? audio del doc, pero realmente nos ha sorprendido el testimonio que nos está compartiendo, doc. Muchas gracias por esta valiosísima información. Está teniendo por aquí saludos desde Colombia, por supuesto también, saludos desde Perú, nos están compartiendo. Por ahí algunas preguntas ahí de la dosificación y todo esto. Es muy importante el comentarles a los amigos. Requieren acudir a una atención médica de un médico experto que esté trabajando con esta medicina mitocondrial con nanobiotecnología. Así que la persona que te está compartiendo esta información, pregúntale para que te acerque con ese médico. Y por ahí nos preguntaban también de la documentación, manuales y todo esto. La persona que te compartió esta información tiene esa documentación, así que es muy importante trabajarlo de esta manera, de una manera profesional, de una manera pues con ese respaldo y ese acompañamiento profesional. Y pues qué mejor respaldo tenía el doctor Mitch, que obviamente, bueno, pues su propio testimonio y pues asimismo pues fue evidenciando todo este efecto positivo y que hoy en día pues está dando sueños. Como bien lo dice justamente en su visión también, los sueños no son imposibles, todo inicia desde un sueño y hoy en día le está dando la oportunidad a más y más personas. Muchas gracias, Doc, por esta maravillosa información, gracias por esta ponencia y por supuesto por su testimonio. Muchas gracias, doctor Mitch. Y bueno, pues vamos a dar pauta ahora pues a la siguiente